Según Carl Gustav Jung, los números están vivos, son entidades mitológicas, tienen consciencia divina, poseen luminosidad y el misterio como características comunes, y todos los números del 1 al 9 son sagrados. Los demás números suelen tener un significado especial. Además, los números existen desde la eternidad y como tal son preexistentes a la conciencia humana, es decir, no son una invención consciente de la humanidad, sino productos espontáneos del inconsciente que son encontrados y descubiertos. Por eso, los números tienen la capacidad autónoma de manifestarse por diversos motivos. Entre ellos, el psicólogo suizo indica que los números son arquetipos de orden que condicionan la conciencia humana y por ende las conductas y reacciones al margen de los deseos del yo egotista. Los números tienen un poder mágico o luminoso que conecta con lo divino y con el cosmos, pero también son un símbolo misterioso que no puede ser comprendido completamente por la mente lógica, ni reducido a una simple definición, porque los números pertenecen al mundo real e imaginario, al mundo visible y a las dimensiones invisibles, a la realidad cuantitativa y a una realidad cualitativa que es inmutable, única y absoluta, tal y como habían explicado los pitagóricos. Así pues, Carl Jung reconoce que su conocimiento filosófico y simbólico sobre los números se fue construyendo a partir de sus observaciones personales en su trabajo con pacientes y en su exploración de los sueños, indicando por un lado que los números son símbolos de la forma de conciencia del ser y representan las diferentes fases del viaje del ser, así como sus respectivas expresiones de transformación, y por otro lado, los números son símbolos que desempeñan un papel importante en los sueños, ya que representan etapas características del proceso de curación natural, es decir, los números fomentan la curación por su capacidad de poner orden en el caos de las apariencias, pero los números también crean orden para compensar un estado caótico o para superar momentos de desorientación psíquica. En todo caso, los números pueden manifestarse y lo pueden hacer de manera sincrónica o desde la sincronicidad, y esta coincidencia numérica siempre tendrá un significado simbólico para el individuo. Igualmente, cuando el mismo número se repite en diferentes contextos, entonces puede ser considerado una señal o un mensaje del inconsciente colectivo. O en otras palabras, los números son una respuesta de la psique a los problemas de la vida cotidiana e incluso una manera de comprender una realidad desconocida o incompleta. Por tanto, los números vinculan el mundo de la materia con el mundo de la mente. Son conectores y conexiones que unifican la realidad física y las dimensiones arquetipales y espirituales de la psique. En este sentido, la sincronicidad revela la profunda conexión entre ambos mundos y se observa la repetición constante del patrón numérico 911 en los relojes, móviles, computadores, etc. Y según diversos testimonios, este patrón se manifestó en la vida cotidiana, en la tecnología digital y en las películas con mucha anterioridad al evento 11S. No obstante, muy pocas personas fueron conscientes en aquel entonces. Por el contrario, después del evento 11S, el 911 y sus variantes 11-9, 19-11, 11-19, 1-19 y 10-19 se volvieron dígitos recurrentes, así que muchas personas se dieron cuenta que este patrón numérico había estado presente visualmente en la narrativa oculta de muchas películas y por ende en el imaginario colectivo desde hace mucho tiempo, por lo que no era una patología psicológica ocasionada por la experiencia traumática del evento 11S en 2001. Teniendo en cuenta esto, desde hace 2 décadas las personas que veían de manera reiterada la hora 911 y sus variantes se pusieron a indagar para conocer su significado, llegando a las siguientes conclusiones. Representa breves momentos de lucidez y de consciencia del tiempo. Significa un cambio cíclico en la existencia individual. Anticipa un despertar espiritual. Manifiesta un nuevo yo o la confianza en tu yo futuro. Señala el apego emocional a un momento significativo. Significa vibración y frecuencia del anticristo o de conductas contrarias a Dios. Predice un hecho significativo desde un nivel de conciencia superior,
para reajustar la existencia hacia una pasión, vocación o misión en particular. Son números guías de un lenguaje universal con el cual el universo se comunica. Después de estas interpretaciones, el patrón 911 fue investigado en las tradiciones religiosas, las doctrinas esotéricas y en el ocultismo en general. En Génesis 9:11 se produce el pacto de Dios tras el diluvio. En Deuteronomio 9:11 se habla del pacto de las tablas entre Dios, Moisés y el pueblo de Israel. Los pasajes con versículos 9:11 en Números, Éxodo y Levítico están conectados con rituales, ceremonias y plagas. En Eclesiastés 9:11 se dice: el tiempo es efímero, imprevisible, desconocido y malo, así que aprovecha tu vida antes del momento final. En Apocalipsis 9:11 se hace referencia al ángel del abismo. Representa la destrucción, el caos, el tormento y el juicio de los que no siguen a Dios. En la Sura 9:11 del Corán se refiere a los incrédulos y hipócritas que regresan al camino correcto de la fe después de arrepentirse. En el Bhagavad Gita, el versículo 9:11 cita a los necios que carecen de conocimiento espiritual y no pueden ver más allá de las apariencias externas. Para los pitagóricos, el 9 es el resultado final de un ciclo completo y perfecto en términos espirituales. El número 11 es el primer número maestro, el cual representa la intuición y la conexión con lo divino. Es, pues, un puente entre lo material y lo espiritual. En el tarot, los arcanos 9 y 11 son el ermitaño y la fuerza. Cuando aparecen juntos, su significado es el inicio de un viaje interior hacia la autoconciencia, la sabiduría y el equilibrio emocional y espiritual. En el cuarto camino, el eneagrama de Gurdjieff contiene 9 posibilidades de desarrollo humano y de acceso al conocimiento ancestral, mientras que el 11 se relaciona con las 11 estructuras, esencias y jerarquías de todo lo viviente. En la Cábala, el árbol de la vida tiene 11 sefirots, siendo Yesod la séfira novena y Da'at la séfira 11, es decir, Yesod significa el fin de un ciclo con su correspondiente realización espiritual, mientras que Da'at es el acceso a la sabiduría oculta para alcanzar un mayor entendimiento espiritual. Para terminar, Antonio de Apuntes de Sánscrito dice que el patrón numérico 911 significa algo se acaba y hay que actuar con sabiduría. Por cierto, ¿has sido consciente alguna vez del patrón 911 o de sus variantes? ¿Tienes alguna idea de lo que puede significar? Buenos días, buenas tardes y buenas noches.